¿Y si la mayor conspiración de la historia no fue un secreto guardado, sino una verdad que tú mismo olvidaste? ¿Y si todo lo que crees que eres no es más que una historia prestada? Desde que naciste, te enseñaron a mirar hacia afuera, a buscar respuestas en libros ajenos, en templos ajenos, en cielos que nunca viste. Pero nadie te dijo que el universo más vasto habita dentro de ti. Nadie te dijo que eras tú quien sostenía la antorcha, pero te convencieron de que eras ceniza. Este no es un libro que viene a enseñarte nada. Este es un espejo, un eco, una grieta en el muro del olvido. No vas a aprender algo nuevo, vas a recordar algo eterno. Y una vez que lo recuerdes, tu mundo, tu fe, tu historia y tu nombre, jamás volverán a ser los mismos. Dioses olvidados, el conocimiento prohibido que cambiaría todo si lo recordaras. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha vivido entre dos mundos. Uno que ve con los ojos, y otro que susurra desde el alma. Pero mientras caminamos por ciudades de piedra y tecnología, una verdad silenciosa nos observa desde las sombras de nuestra conciencia. Fuimos más de lo que hoy creemos ser, y lo seguimos siendo. La historia que nos contaron está incompleta, no porque falten hechos, sino porque el alma fue editada. Nos enseñaron que nacimos en pecado, que estamos rotos, que necesitamos redención. Nos hicieron olvidar que somos fragmentos de eternidad encarnada. Y ese olvido no fue un accidente. Religiones, imperios y doctrinas enterraron la chispa que alguna vez encendió a la humanidad. Nos dieron ídolos, y nos quitaron el espejo. Nos enseñaron a rezar, pero nos prohibieron recordar. Este libro no es un camino nuevo, es un retorno. Una travesía hacia lo que siempre fuiste antes de que el mundo te dijera lo que debía ser. Es una lámpara en la caverna de Platón, una llave en medio del sueño, una voz que no viene a gritar, sino a despertar. Si estás escuchando esto, no es casualidad. No llegaste aquí por error. Algo en ti lo llamó, algo más antiguo que el tiempo, algo que no puede ser enseñado, solo recordado. Y esa es la palabra que lo cambia todo. Porque no estás perdido, no estás roto, y no eres pequeño. Solo estás dormido. Y este audiolibro, este instante, es tu llamado a despertar. Capítulo 1. El olvido de lo eterno. Hubo un tiempo, antes del tiempo. Un instante que no puede ser medido ni contenido, donde el ser simplemente era. Sin nombre, sin forma, sin separación. Antes de que el hombre pronunciara la palabra yo, ya habitaba en el todo. No había arriba ni abajo, no existía el otro, ni el adentro ni el afuera. Era una conciencia unificada, un océano sin orillas que fluía con la danza eterna de lo que simplemente es. Pero entonces, ocurrió el olvido. El reflejo en la superficie del agua, ese espejo traicionero, se convirtió en prisión. El hombre, al mirarse, creyó que era eso que veía. Olvidó que él no era la imagen, sino el que la observa. Y en ese simple acto de identificación, comenzó la gran caída. El mito de Narciso no habla de vanidad, sino de amnesia espiritual. El agua no era un espejo, sino un velo. Y detrás de ese velo, el hombre dejó de verse como parte de la totalidad. Y comenzó a creerse solo, fragmentado, separado. Pero el uno jamás se dividió. La conciencia que lo abarca todo no puede romperse, solo puede ser ignorada. Y así, el hombre, en su ceguera, inventó dioses, templos, altares. Como si lo divino pudiera estar afuera, lejos, distante. Tú eres eso, dice el Chandogya Upanishad. 3 palabras que contienen siglos de sabiduría y siglos de negación. Porque si el hombre es eso, si él es parte indivisible del uno, entonces toda religión, toda jerarquía, toda doctrina que lo coloca por debajo de lo divino, es mentira.
Y no hay mentira más peligrosa que aquella que se cree sagrada. Los gnósticos lo sabían. La chispa del espíritu no necesita ser redimida. No cayó del cielo. No fue exiliada por pecado alguno. Solo fue cubierta por capas de pensamiento, por siglos de condicionamiento, por historias que sirvieron a los tronos del poder y no al despertar del alma. La tabla de Esmeralda lo proclama sin ambigüedad. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. ¿Acaso no implica esto que el universo entero está contenido en cada célula, en cada latido, en cada pensamiento? ¿No sugiere que la divinidad no mora en las alturas, sino en el interior del ser que respira? Pero el hombre fue instruido en el olvido, educado para arrodillarse, domesticado para obedecer. Se le enseñó que la salvación estaba afuera, que debía ser conquistada, ganada, merecida. Y en ese acto, olvidó que nunca la perdió. Vosotros sois dioses, declara el Salmo 82. Pero el mundo solo recuerda la segunda parte. Más moriréis como hombres. Y así, la sentencia divina fue convertida en condena. La caída no fue física. Fue programada, un acto de ingeniería espiritual que instauró la era de los mediadores, los sacerdotes, los libros sagrados, las doctrinas, los guardianes de un camino que, en realidad, nunca ha sido necesario recorrer, porque no hay camino hacia lo que ya somos. Pero la verdad, aunque sepultada, nunca fue destruida. Ha sobrevivido en susurros, en símbolos, en rituales olvidados, en los antiguos misterios eleusinos, en los textos de Hermes Trismegisto, en los rollos escondidos en cuevas, esperando que el alma humana esté lista para recordar. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, afirma Jesús en el Evangelio de Tomás. Y, sin embargo, los templos se llenan y el silencio interior permanece vacío. Los cánticos resuenan, pero el eco no llega al corazón. El hombre sigue buscando afuera lo que ya arde en su interior. La verdadera blasfemia no fue rebelarse contra los dioses, sino creer que necesitaba pedir permiso para ser uno con ellos. Porque si el hombre recordara su verdadera naturaleza, ¿qué ejército podría someterlo? ¿Qué doctrina podría contenerlo? ¿Qué miedo podría dominarlo? Pero el miedo solo existe en quien se cree fragmento. La jaula no es real. Nunca lo fue. Solo ha existido en la mente que la imagina, en la percepción condicionada, en la repetición de la mentira. Como en la caverna de Platón, las sombras proyectadas en la pared fueron confundidas con la realidad. Pero la luz siempre ha estado detrás. Y el prisionero siempre tuvo la opción de darse la vuelta. Despertar no es aprender algo nuevo. Es desaprender lo que se enseñó como verdad. Es quitarse las capas de lo impuesto. Es romper los hechizos del lenguaje y las estructuras del pensamiento. No se trata de elevarse, sino de recordar que ya se es. El Corpus Hermeticum lo dice con claridad desarmante. Cuando el hombre se conozca a sí mismo, sabrá que es inmortal, y que la muerte no tiene poder sobre él. Entonces, ¿qué impide al hombre recordar? ¿Qué fuerza lo mantiene dormido en el sueño de su pequeñez? La respuesta no está en los dioses, ni en los libros, ni en los tiempos por venir. Está en su propio miedo, a ser libre, a dejar atrás el consuelo de las cadenas, a soltar el personaje que ha interpretado por milenios. Porque despertar no solo exige valor, exige morir. No una muerte del cuerpo, sino del ego, del yo que teme, que compite, que se cree carente, del yo que fue moldeado por otros para encajar en un mundo que nunca fue suyo. Pero una vez que ese yo se disuelve, lo que queda es lo eterno. Y en ese instante, el alma recuerda, el hombre ya era Dios. Solo tenía que atreverse a mirar hacia adentro. Antes de iniciar el segundo capítulo, suscríbete al canal, dale me gusta,
Comparte esta audiolectura y activa la campanita. Así nos ayudas a despertar más conciencias, una voz a la vez. Capítulo 2. El mito de la distancia. Hubo un tiempo en que no había nombre ni forma, en que el universo respiraba en un solo aliento, y no existía el yo ni el tú. Todo era uno, sin fisuras, sin fronteras, sin pensamientos que dijeran, esto soy yo y aquello, lo otro. La existencia entera era un río indivisible, un latido constante de totalidad pura, donde el cielo y la tierra no estaban separados, sino entretejidos en una misma danza de luz. Y entonces ocurrió el primer susurro, un pensamiento, una duda, una pregunta que parecía inocente. ¿Y si no soy parte del todo? Esa fue la grieta, no una guerra, no una rebelión celestial, sino una idea, una ilusión. La separación nació en el instante en que el uno fue percibido como dos, y lo eterno se fragmentó en pasado y futuro, lo absoluto en materia y espíritu, lo divino en creador y criatura. El Génesis lo dice, aunque pocos lo comprendieron. He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero no fue la desobediencia lo que selló la caída. Fue el juicio, la distinción, la dualidad. El paraíso no fue un lugar perdido. Fue una visión que se nubló. Desde entonces, el hombre comenzó a buscar fuera lo que había olvidado dentro. Inventó dioses distantes. Construyó altares para alcanzar aquello que jamás le fue arrebatado. Creó religiones no para recordar, sino para mendigar. Los antiguos gnósticos entendieron. El verdadero pecado no fue un acto, sino un olvido. El olvido de la unidad. De que no existe un otro. De que todo lo que existe es una expresión del mismo ser, jugando a encontrarse a sí mismo a través del tiempo. Si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en pobreza, dice el Evangelio de Tomás. Y sois pobreza. Porque quien se percibe separado del todo, pierde su herencia, y vive como huérfano en un universo que, en realidad, siempre ha sido su hogar. La caída no fue real. Fue un sueño, una ilusión mantenida por pensamientos, por palabras que separan, por conceptos que disecan la realidad en opuestos. Luz y oscuridad, Dios y hombre, cielo e infierno. Pero el pensamiento no es la verdad. Es un mapa. Y el mapa no es el territorio. Hermes Trismegisto lo dijo hace siglos. Todas las cosas son una sola cosa, y la separación es solo una ilusión del pensamiento. Pero el pensamiento, cuando es rey, crea muros donde solo hay horizonte. Y así, la humanidad comenzó a vivir dentro de límites autoimpuestos, creyendo que la mente puede encerrar al infinito. La multiplicidad emergió como un espejo roto, y cada fragmento creyó ser el todo. Así nacieron las guerras, las jerarquías, las palabras como fronteras, nación, raza, religión, dogma, y el uno fue olvidado, cubierto por capas de identidad. El Corpus Hermeticum relata la voz de Poimandres, una voz que clama desde el centro del ser. Yo soy el fuego que arde en todo, pero nadie me reconoce. Ese fuego es la chispa que jamás se extinguió. Es la conciencia divina que sigue ardiendo en el fondo de cada mirada, aunque los ojos estén cerrados. Pero el hombre fue entrenado para buscar afuera, para peregrinar, para obedecer, para someterse. Olvidó que el templo no está en la piedra, sino en el silencio entre sus pensamientos. La separación fue convertida en ley. Dogmas se levantaron para reforzarla. Dios está en el cielo, dijeron. Y nadie preguntó. Entonces, ¿qué es esto que siento en mi interior cuando cierro los ojos? La Cábala habla del Tzitsum, la contracción del infinito para dar lugar a lo finito, pero no como un abandono,
sino como un disfraz. Dios no se fue, se ocultó dentro de ti. El mundo, entonces, no es exilio, sino escenario. No es castigo, sino juego sagrado. Un teatro donde el uno se interpreta a sí mismo. En 1000 formas, 1000 voces, 1000 historias. El taoísmo lo comprendió con maestría. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Porque en cuanto nombras, separas. Y la verdad, para ser comprendida, debe ser vivida, no explicada. Los chamanes lo sabían sin necesidad de libros. A través de los sueños, de las plantas, del canto de los espíritus. Reconocían que la realidad es un reflejo de la conciencia, que la materia es solo la forma que adopta lo invisible para comunicarse. Carlos Castañeda lo llamó detener el mundo. Detener las estructuras mentales, los marcos de percepción que hacen que lo ilusorio parezca verdad. Y entonces, como por arte de magia, lo real emerge, lo eterno se deja ver. El verdadero pecado original no fue una transgresión moral, fue una ruptura en la percepción, fue la creencia en el yo como algo separado. Y con él nació el miedo, a morir, a sufrir, a perder. Pero todo miedo es hijo de la separación, porque quien se sabe uno con el todo, ¿a qué puede temer? El Buda, al despertar, no descubrió una nueva doctrina, solo vio que el yo era una ilusión, un espejismo que desaparece cuando el silencio interior se vuelve absoluto. El yo es como la luna reflejada en el agua, enseñó. Se ve, pero no se puede tocar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada. Solo recordar. Recordar que nunca caíste, que nunca fuiste desterrado, que nunca estuviste separado. Todo fue un sueño, un largo sueño. Y ahora, el alma está despertando. Entonces, si todo ha sido una ilusión, ¿qué ocurre cuando el velo cae? ¿Qué queda cuando se disuelve el yo? ¿Qué se revela cuando ya no hay separación? La unidad, pura, radiante, silenciosa, eterna. El final del camino no es una meta lejana, es el lugar que nunca abandonaste. La pregunta no es, ¿cómo regreso? La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de soñar? Capítulo 3, el Salmo 82, 6. La herejía de recordar. Hay frases que son umbrales, no por su longitud, sino por lo que despiertan. Frases que no fueron escritas para ser entendidas a la primera lectura, sino para ser leídas como quien desentierra una reliquia sagrada. Una de ellas yace, silenciosa y olvidada, en las páginas del Antiguo Testamento. Yo dije, vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo, todos vosotros. Salmo 82, 6. No es una parábola, no es un símbolo, no es un consuelo piadoso dirigido a los desesperados. Es una afirmación directa, una llave escondida entre las grietas del dogma, una verdad tan poderosa que, de ser encarnada, haría innecesario todo templo, toda jerarquía, toda estructura de autoridad espiritual. Y sin embargo, ha sido ignorada, sepultada bajo siglos de interpretaciones, miedo y sumisión. Porque si el hombre es Dios, ¿quién se beneficia de que lo haya olvidado? Los antiguos sabían que el mayor secreto no estaba en los cielos, sino en la conciencia misma, que el fuego sagrado no arde en un altar externo, sino en el centro del alma humana. Los místicos, los iniciados, los profetas no domesticados, no hablaban de adoración, sino de despertar. Y ese despertar comenzaba con un acto sencillo y temido. Recordar. Recordar que no hay distancia entre el Creador y su creación. Recordar que no hay un Dios allá afuera. Porque el verdadero templo es uno mismo. Jesús no fue el fundador de una religión.
Fue un espejo, un recordatorio viviente de lo que somos cuando la ilusión del ego se disuelve. Cuando fue acusado de blasfemia por decir que era uno con el Padre, respondió con esa misma clave olvidada. No está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Juan 10:34. No estaba diciendo algo nuevo. Solo estaba devolviendo al pueblo lo que ya había sido dicho, pero que el miedo les había hecho olvidar. Los gnósticos lo comprendieron. La verdadera herejía no era desafiar la ley, sino atreverse a recordar. Porque recordar no es un acto intelectual, es un fuego, una ruptura, un renacimiento. Quien recuerda su divinidad ya no puede ser manipulado. No necesita redención, no necesita permiso, no necesita salvadores. Por eso fueron perseguidos. Por eso fueron llamados herejes. Porque su memoria era peligrosa. Porque un Dios dormido puede ser gobernado, pero un Dios despierto no obedece. El Corpus Hermeticum lo dice sin ambajes. El hombre es un Dios mortal, y los dioses son hombres inmortales. No hay separación entre ambas naturalezas, solo grados de conciencia. El velo entre lo divino y lo humano es tan delgado, que basta una sola pregunta para romperlo. ¿Y si nunca estuve separado? Pero esa pregunta es la más temida, porque al responderla con sinceridad, toda estructura externa se tambalea, desde Babilonia hasta Roma, desde el Concilio de Nicea hasta los púlpitos modernos. El poder ha sido sostenido sobre la idea de que el hombre es insuficiente, caído, roto, indigno y, por lo tanto, necesitado de guía, de mediadores, de intérpretes de lo sagrado. Así se instauró el mayor fraude espiritual de la historia, la idea de que la divinidad es externa y que el acceso a ella depende de otros. Pero los evangelios apócrifos, los textos vedánticos, la alquimia, el hermetismo, la cábala, todos dicen lo contrario. Tat Tvamasi, dicen los Upanishads. Tú eres eso. No lo serás algún día. No necesitas convertirte. Ya lo eres. Desde siempre. El Evangelio de Tomás retoma esta idea con una urgencia inconfundible. Si sacas lo que hay dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. El conocimiento prohibido no es un libro, ni un ritual escondido en algún monasterio olvidado. Es la revelación interior de que la distancia entre tú y Dios es imaginaria. Y esa revelación no se impone, no se enseña, se recuerda. La tabla de Esmeralda, otro fragmento del alma de la sabiduría antigua, lo reafirma. Lo que está arriba es como lo que está abajo. El universo no es un lugar separado, es un espejo, y tú eres su reflejo. En la cábala, la Sejiná, la presencia divina, no habita en los cielos, sino que desciende y mora entre los hombres. No como castigo, sino como revelación. Dios se esconde en la materia no para alejarnos, sino para que lo descubramos en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo humano. Pero el hombre moderno ha sido condicionado a mirar siempre hacia afuera, a esperar respuestas, a buscar salvadores, a repetir oraciones sin sentido, a dudar de su propio poder, como si fuera un crimen querer crear su propia realidad. Y sin embargo, los sabios de todos los tiempos lo han enseñado. La realidad es mental. La palabra es creadora. El pensamiento es arquitecto. Y la emoción, el fuego que da vida a la forma. Entonces, si tú eres eso, si tú eres el verbo, la chispa, la fuente, ¿quién te convenció de que eras solo un reflejo? ¿Quién te enseñó a temer tu propio poder? Carlos Castañeda lo explicó en palabras simples, a través de Don Juan. El truco está en darse cuenta de que nunca hemos dejado de ser infinitos.
Pero la programación del mundo ha sido diseñada para ocultar ese hecho. Nos han dicho que dudar es malo, que cuestionar es peligroso, que pensar por uno mismo es un acto de rebeldía. Y lo es. Porque recordar que eres un Dios es el acto más revolucionario que existe. Por eso las religiones se han construido no para liberar, sino para domesticar, no para iluminar, sino para imponer. Pero el alma no se domestica eternamente. Hay un punto en el camino en que el fuego interno ya no puede ser ignorado. Y ese fuego susurra, una y otra vez: tú no estás roto, tú no estás perdido, tú no necesitas ser salvado, tú solo necesitas recordar. El Salmo 82, 6 no es un verso, es un llamado, una semilla que, cuando cae en tierra fértil, despierta el recuerdo más temido por los sistemas de control. Vosotros sois dioses. Y entonces, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 4. El verbo que crea mundos. Desde tiempos inmemoriales, el universo ha sido tejido con un solo hilo. Un hilo invisible que atraviesa el tiempo y el espacio, que vibra en cada pensamiento, que se materializa en cada sonido. Ese hilo es la palabra. No una palabra cualquiera. No el murmullo vacío del que habla sin conciencia, sino el verbo primordial, el mismo que, en las primeras líneas del Evangelio de Juan, se proclama como el origen de todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 3 frases, un misterio, un código que ha permanecido oculto, disfrazado de metáfora, cuando en realidad es una fórmula, porque la palabra no es solo sonido, es vibración, es intención cristalizada en forma audible, es la semilla de la creación. En Egipto, los sacerdotes del dios Ta no decían que el mundo fue hecho con las manos, sino que fue hablado a la existencia. Ta pensaba la creación y la pronunciaba, y con ello la hacía real. Los antiguos sabios comprendían lo que hoy la ciencia moderna empieza a vislumbrar, que la realidad no es estática, sino maleable, que no existe como algo separado de la conciencia, sino como su reflejo, y la conciencia se expresa a través de la palabra. Por eso las escrituras sagradas insisten en este punto, porque el universo no es algo que simplemente está ahí, es algo que responde, algo que se mueve al compás del sonido, del pensamiento, de la intención. La tabla de Esmeralda lo dijo con su axioma fundamental: lo que está arriba es como lo que está abajo. Pero hay una parte que casi siempre se omite, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Lo que habita en el interior del ser humano es el reflejo de lo que se manifiesta en su mundo externo. Y ese reflejo es moldeado por la palabra, porque cada palabra que se pronuncia es una orden, un decreto, un hechizo. El Kybalión, texto clave del hermetismo, nos lo recuerda. El todo es mente, lo que significa que la realidad misma es solo el resultado de una proyección mental, y la palabra es el puente entre la mente y la manifestación. Por eso en todas las tradiciones místicas existen palabras sagradas, mantras en el hinduismo, nombres divinos en la cábala, vibraciones específicas en el chamanismo, porque quien domina la palabra, domina la realidad, y quien habla sin conciencia, esclaviza su propio destino. El Bhagavad Gita lo dice con claridad. El hombre se convierte en aquello que contempla constantemente. Pero ¿qué ocurre cuando el hombre no solo contempla, sino que nombra su propia miseria? ¿Qué ocurre cuando su lenguaje está plagado de dudas, de miedo, de desesperanza? Ocurre lo que siempre ha ocurrido. La palabra se convierte en destino. El eco de la voz interna se materializa en la existencia.
Nos han entrenado para hablar sin pensar, para repetir frases sin peso, para programar nuestra mente con decretos de debilidad, para decir no puedo antes de intentarlo, para decir es imposible antes de explorar. Y el universo escucha y obedece, porque la palabra no tiene sentido del humor. No distingue entre un decreto consciente y una simple queja repetida 1000 veces. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice algo que rara vez se menciona. Si lo que sale de vuestra boca viene de vuestro corazón, os salvará. Pero si lo que sale de vuestra boca no viene de vuestro corazón, os condenará. Hablar sin conciencia es firmar contratos invisibles con la realidad. Firmar decretos de derrota, de escasez, de sufrimiento. Pero hablar con conocimiento, con certeza, con intención, es recordar el poder original del verbo. Porque la creación nunca terminó. El universo no fue hecho en un pasado remoto y dejado a la deriva. Se sigue creando, cada día, cada instante, y lo hacemos con nuestras palabras. Los antiguos sabios hebreos sabían que la palabra no era solo un sonido, sino una estructura vibracional que daba forma a la materia. Por eso los nombres divinos eran considerados secretos, no por superstición, sino porque el verdadero conocimiento de la palabra es el conocimiento del poder. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la Cábala, afirma que el universo fue creado con las 22 letras hebreas, no como símbolos escritos, sino como frecuencias, como claves cósmicas que estructuran la realidad. La ciencia moderna, sin darse cuenta, se ha acercado a la misma conclusión. Los experimentos del Dr. Masaru Emoto con la cristalización del agua demostraron que las palabras afectan la estructura molecular. El agua expuesta a palabras de amor y gratitud forma cristales bellos y simétricos. El agua expuesta a palabras de odio y miedo se fragmenta en formas caóticas. Y si el agua, que compone más del 70% del cuerpo humano, reacciona así ante la palabra, ¿qué hace la palabra en la mente? ¿En el alma? ¿En la realidad? El mundo moderno nos ha entrenado para hablar sin cuidado, para desperdiciar la vibración del verbo, como si no tuviera consecuencias. Pero los sabios de antaño sabían que cada palabra es un decreto, una semilla que se siembra en el campo de la existencia. Los toltecas lo llamaban la impecabilidad de la palabra. Don Miguel Ruiz, en Los Cuatro Acuerdos, lo explica así: sé impecable con tus palabras. Usa el poder de la palabra en la dirección de la verdad y el amor, porque todo lo que expresas es un pacto con el universo. Si el mundo ha sido tejido con palabras, entonces la llave para transformarlo está en aprender a hablar de nuevo, a hablar con conciencia, a pronunciar desde el alma, a recordar que la voz humana es el eco de la voz primordial que lo creó todo. En el Apocalipsis hay una imagen poderosa. De su boca salía una espada afilada de 2 filos. La palabra es esa espada. Puede liberar o puede encadenar, puede iluminar la realidad o perpetuar la ilusión. Y cada uno elige, con cada palabra pronunciada, cuál de esas realidades desea manifestar. Porque si el universo es un verbo, entonces el mayor acto de creación es recordar que tú eres su eco. Y la única pregunta que queda es: ¿hablas como un creador o como un esclavo? Capítulo 5. La verdad dicha en todas las lenguas. El río de la sabiduría no pertenece a una sola orilla. No nace en un solo libro, ni en un solo pueblo, ni fluye en una única dirección. Ha viajado desde los confines del tiempo, oculto bajo nombres distintos, pero siempre guiado por una misma esencia. La verdad, cuando es auténtica, no necesita pasaporte ni bandera.
y aunque haya sido pronunciada en lenguas olvidadas, resuena en el corazón como un eco ancestral, porque lo verdadero no se aprende, se recuerda. Y cuando observamos con atención las antiguas tradiciones del mundo, descubrimos que todas ellas, en su núcleo más puro, hablan de lo mismo, que el hombre no es una criatura caída, sino una extensión viva del cosmos, un reflejo del uno, una chispa del todo. En el antiguo Egipto, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, susurraba desde los muros de los templos: Dios es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes, y su circunferencia en ninguna. ¿Qué es esto sino la afirmación de que lo divino no está lejos, sino en cada punto del universo, incluyendo el corazón del ser humano? Los sacerdotes egipcios no creían en un Dios distante, sino en un principio creador que vive en cada forma. La divinidad no era un ente aparte, sino la sustancia misma de la existencia. El hombre, al conocer su propia esencia, conocía a Dios. Siglos después, los sabios de la India escribieron los Upanishads, textos que no son dogma, sino poesía mística. Y allí aparece una frase tan poderosa como clara: Tat Tvamasi, tú eres eso. El Brahman, el absoluto, el ser, lo infinito, no es una entidad lejana, es la conciencia que da forma al alma. Es lo que tú eres, cuando dejas de creer en lo que no eres. Para el hinduismo, el alma individual, Atman, no es una parte aislada del cosmos, sino una expresión perfecta de la totalidad. No existe evolución para llegar a Dios, porque ya lo somos. Solo hay que retirar los velos. En la cábala judía, esta misma verdad se expresa a través del árbol de la vida. Cada sefirá, cada emanación divina, no es un peldaño hacia lo externo, sino un mapa del alma humana. El Zohar afirma que antes de la creación, la luz infinita lo llenaba todo, y para que existiera algo separado, esa luz tuvo que contraerse. ¿Pero a dónde fue esa luz? ¿Desapareció? No. Se ocultó en la creación misma. Lo que llamamos mundo es solo una forma disfrazada de la divinidad. Y el hombre, a través de su conciencia, puede redescubrir esa luz interna. Los gnósticos, perseguidos por hablar demasiado claro, enseñaron lo mismo en sus textos ocultos. Ellos no creían que la humanidad hubiera sido maldita, sino que había sido engañada. Engañada para olvidar su origen divino, para adorar a un dios falso, el demiurgo, y así perder el contacto con el pleroma, la plenitud original. Para ellos, el alma no tenía que ser salvada, sino despertada, no con creencias externas, sino con conocimiento interno. Gnosis, el saber que no viene de afuera, sino que brota del interior, como una fuente eterna. El Buda, al sentarse bajo el árbol Bodhi, no recibió una revelación divina desde el cielo. Simplemente vio a través de la ilusión del ego, a través de la rueda del deseo y el sufrimiento, y comprendió que el yo es un espejismo, que no hay dualidad entre el observador y lo observado, y que la iluminación no es una conquista, sino una renuncia a la ilusión. El yo es como una burbuja, surge, se expande y desaparece, pero lo que lo sostiene, lo que siempre ha estado, eso es lo real. En el Tao Te Ching, Lao Tse dijo: el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, porque la verdad última no puede encerrarse en palabras. Es aquello que se experimenta cuando la mente cesa, cuando el ego se rinde, cuando el corazón se abre sin juicio. El Tao no está en otro mundo, está aquí, en el fluir del agua, en el susurro del viento,
en el ritmo del cuerpo, en la quietud del alma. En América, los chamanes de las culturas originarias no necesitaban libros para comprender estas verdades. Ellos hablaban con los árboles, con el fuego, con los animales, no como metáfora, sino como realidad vivida. Para los toltecas, la realidad era un sueño, y el arte del despertar consistía en recordar que el sueño no te domina, a menos que tú lo creas real. Don Juan Matus, maestro de sabiduría tolteca, decía: el mundo es un acuerdo, una interpretación colectiva. Cuando dejas de sostenerla, la realidad cambia. Y tenía razón, porque todos los grandes maestros han dicho lo mismo. Jesús, Buda, Hermes, Lao Tse, Krishna, todos apuntaban hacia adentro. Y sin embargo, la humanidad ha elegido mirar hacia afuera, levantar templos de piedra, cuando el verdadero templo siempre ha sido el alma. Entonces, ¿por qué seguimos buscando? ¿Por qué insistimos en creer que la verdad es lejana? ¿Por qué nos dividimos por nombres, religiones, credos, cuando todos los caminos apuntan al mismo lugar? Tal vez porque el ego necesita separarse para sentirse especial. Tal vez porque la mente teme lo que no puede controlar. Tal vez porque es más cómodo seguir a ciegas que abrir los ojos y asumir la responsabilidad de que tú eres el creador. Pero el tiempo de la separación está llegando a su fin. La humanidad ya no puede seguir ignorando que la verdad no tiene idioma, ni color, ni religión. Tiene vibración, tiene silencio, tiene fuego. Y si escuchas con atención, descubrirás que esa verdad ya te ha sido dicha 1000 veces, con 1000 voces distintas, pero siempre con el mismo propósito: recordarte que tú eres eso, que no estás buscando la divinidad, estás buscando recordar que nunca la perdiste. Capítulo 6. Volver al uno. Todo lo que nace quiere volver. El río vuelve al mar, la llama al fuego, el eco al silencio, y el alma, inevitablemente, busca volver al origen. Desde los primeros suspiros de la conciencia, el ser humano ha sentido una nostalgia inexplicable, una ausencia que no puede nombrar, una añoranza que no se alivia con posesiones, ni con logros, ni siquiera con afectos. Es el recuerdo del uno, la memoria dormida de que alguna vez, y todavía, fuimos totalidad. Ese anhelo profundo no es carencia, es dirección. Es el llamado invisible que atraviesa los siglos, que se esconde tras cada búsqueda espiritual, tras cada lágrima al mirar las estrellas, tras cada pregunta existencial que nace en la madrugada. Porque algo dentro de nosotros sabe que la separación es ilusión, y que el verdadero destino no es avanzar hacia lo nuevo, sino volver a lo eterno, volver a la unidad. Desde el principio, todo fue uno, antes de que el pensamiento dijera esto y aquello, antes de que surgiera el lenguaje, antes de que el ego se apropiara del espejo. Existía una conciencia sin forma, una presencia sin límites, un ser que era todos los seres. Los Upanishads lo declaran con belleza absoluta. Antes de la dualidad, solo existía el ser, inmutable, eterno, sin segundo. Y en ese estado, no había nada que alcanzar, porque todo ya era plenitud. Pero el juego de la existencia comenzó. La conciencia quiso experimentarse a sí misma, y para hacerlo, se fragmentó. Se convirtió en árbol, en río, en viento, en roca, en estrella, en cuerpo humano. Se escondió dentro de la materia, y olvidó su propia identidad. El olvido fue el precio de la experiencia.
pero la llama jamás se extinguió. Y cada forma contiene el eco del todo, esperando ser reconocido. La mente humana, atrapada en el hechizo de la dualidad, cree que debe buscar a Dios, como quien busca algo ajeno. Pero lo divino no se encuentra al final de un camino, ni en los altares, ni en los textos sagrados. Se revela cuando el ego se disuelve, cuando los límites mentales colapsan, cuando el yo deja de defender su trono, y se entrega al silencio de lo que siempre ha sido. El Corpus Hermeticum lo explica así: Dios es todas las cosas, pero ninguna cosa es Dios. Porque el uno es la esencia, y todas las formas son sus expresiones. La unidad no niega la diversidad, la contiene. Platón lo intuía cuando hablaba del alma como un fragmento del todo, destinada a recordar su origen tras el velo del mundo sensible. Aprender es recordar, decía, y tenía razón. El camino de regreso no es una escalera al cielo, sino un descenso al corazón. No es una acumulación de conocimientos, sino un desprendimiento de ilusiones. Jesús también lo enseñó, aunque pocos lo comprendieron. En el Evangelio de Tomás, afirma: cuando hagáis que lo de afuera sea como lo de adentro, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. ¿Y qué es ese reino sino la unidad recobrada? La mirada que ya no distingue entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Porque cuando se disuelve la ilusión de la separación, se revela lo eterno. Y la eternidad no está en el tiempo, está en este instante, cuando se vive sin juicio, cuando se ama sin condición, cuando se es sin necesidad de definir. El Buda también lo comprendió. Sentado en silencio bajo el árbol Bodhi, vio cómo la mente fabrica la dualidad, el yo y el otro, el deseo y el rechazo, el nacimiento y la muerte, y comprendió que el sufrimiento no nace del mundo, sino de la creencia de estar separado de él. No hay camino hacia la iluminación, dijo. La iluminación es el camino. Es decir, no es una meta, sino un estado de ser, una forma de mirar, una forma de recordar que cada paso ya contiene el destino. Los toltecas también hablaron de esta unidad velada. Para ellos, la realidad tenía dos aspectos: el tonal, lo visible, y el nahual, lo invisible. Y enseñaban que solo cuando el ser humano deja de identificarse exclusivamente con el mundo de la forma, puede volver a ver la totalidad. Don Juan decía: el truco no es ver más, sino dejar de ver como te enseñaron. Porque ver la unidad no requiere un milagro, sino una rendición, una entrega a lo que simplemente es, sin filtros, sin proyecciones, sin resistencias. La Cábala lo expresa a través del concepto de Tzitsum, la contracción de la luz infinita para dar lugar a lo finito. Pero esa contracción no fue una separación definitiva, fue un velo, un juego sagrado. Dios no se fue, se escondió, y el propósito del alma es redescubrirlo, no en los cielos, sino en cada partícula de su propio ser. Y así, como un fractal que se repliega hacia el centro, la conciencia comienza a regresar, a unir lo que parecía roto, a ver en el otro su propio reflejo, a sentir en cada respiración el eco del universo. Porque el retorno a la unidad no es una promesa, es una decisión, una disposición a soltar el juicio, a abrazar el todo, a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Y cuando eso ocurre, cuando el yo se funde en el ser, cuando el alma deja de buscar y simplemente es, entonces, el viaje termina, no porque se haya llegado a otro lugar, sino porque se comprende que nunca se estuvo lejos,
El uno nunca se fragmentó, solo fue soñado como muchos. Y ahora, despierta. Capítulo 7. El último velo. La oscuridad no siempre se presenta con forma de sombra. A veces brilla. A veces se disfraza de guía, de revelación, de verdad. Y ese es el engaño más difícil de ver. Porque mientras el mal evidente puede ser evitado, la mentira que se presenta como salvación se adhiere al alma como un bálsamo dulce, pero envenenado. A lo largo del tiempo, el adversario ha sido llamado por muchos nombres: Satanás, Arimán, el demiurgo, Samael, el engañador, el arquitecto de la ilusión. Pero más allá del mito y de la imagen demonizada, el adversario no es una figura externa, ni una fuerza que busca destruir. Es el guardián del umbral, el maestro de la distracción, el que prueba si el buscador es sincero. En la tradición gnóstica, este adversario se manifiesta como el demiurgo, una entidad que cree ser Dios, pero que solo gobierna sobre el mundo de las formas. Un arquitecto de materia, un creador de espejismos. En su reino, la ilusión reina como ley. La forma sustituye a la esencia, y el hombre se pierde adorando al reflejo, en lugar de a la fuente. El regente de este mundo es ciego, dice el Evangelio de Judas, y es ciego no por maldad, sino por ignorancia. Cree que su luz es la única, cuando en realidad no es más que un eco del verdadero fuego. El adversario no impone cadenas, ofrece coronas. No aparece como opresor, sino como salvador. Promete iluminación sin transformación, conocimiento sin esfuerzo, poder sin humildad. Ese es el engaño, la falsa luz, la que te hace creer que has despertado, cuando solo has cambiado de jaula, la que te da respuestas, pero evita que hagas las preguntas correctas, la que te ofrece técnicas, rituales, fórmulas, pero nunca te guía hacia el silencio, porque en el silencio no hay control, en el silencio no hay mercado, y en el silencio no hay ego. La tradición cabalística lo expresa a través de Samael, el ángel de la severidad. No es un demonio malvado, sino un obstáculo divino, una fuerza que tensa la cuerda del alma, que desafía, que somete a prueba, porque sin sombra, la luz no se reconoce, y sin adversario, el despertar no es auténtico. La luz que hay en ti, si es tinieblas, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? Mateo 6:23. Jesús no hablaba de oscuridad externa, hablaba de esa falsa claridad, que imita la iluminación, pero alimenta el ego. Muchos en el camino espiritual han sido seducidos por esta trampa. Creen haber llegado, porque han adquirido conocimiento, porque han leído, porque han memorizado mantras, recitado nombres sagrados, experimentado estados alterados. Pero el verdadero despertar no infla, desintegra, no da certeza, da humildad, no eleva al yo, lo disuelve. El adversario actúa dentro de nosotros. Es la voz que quiere controlar el camino, que exige respuestas rápidas, que convierte la espiritualidad en estatus, en competencia, en vanidad disfrazada de devoción. Por eso tantas religiones se han corrompido, porque en lugar de ayudar al ser humano a recordar su unidad, lo separaron aún más. Inventaron enemigos invisibles, recompensas futuras, castigos eternos. Y todo eso alimenta al adversario, porque el mayor poder que tiene no es el miedo, es el olvido, y aún más sutil, es la imitación de la verdad. El camino verdadero es silencioso, humilde, interno, no promete glorias,
No vende iluminación, no seduce, es crudo, desafiante, pero liberador. En la alquimia, el plomo debe ser transmutado en oro, pero el plomo no es destruido, se transforma. Así también, el adversario no debe ser odiado, debe ser comprendido, porque su existencia impulsa el discernimiento. Los antiguos sabios sabían que el mayor enemigo del alma no es el mal evidente, sino el orgullo disfrazado de despertar, la vanidad espiritual, el yo soy especial, que oculta el miedo a no ser nada. En los mitos nórdicos, Loki no es solo el causante del caos, es el catalizador del destino. Sin él, los dioses no se transforman. En las tradiciones chamánicas, el trickster no es maligno, es el bromista divino, el que rompe las reglas, para que veamos más allá de ellas. El adversario, entonces, no es un enemigo, es un espejo, y su única función es una: mostrarte si estás viendo con los ojos del alma, o con los del ego disfrazado de místico, porque no todo lo que brilla es luz, y no toda luz conduce al despertar. El discernimiento es la verdadera espada del iniciado, y la humildad, su escudo. Solo quien acepta morir a sus ilusiones puede nacer en la verdad. Y cuando ese momento llega, cuando el alma atraviesa las capas de la falsa luz, cuando ha sido tentada, engañada, quebrada, pero aún así elige el silencio, la compasión, la entrega, entonces el adversario se retira y revela su verdadera función. No fue tu enemigo, fue tu maestro más severo, el guardián del umbral, que solo deja pasar a los que están listos para dejar de buscar. Capítulo 8. La cautividad invisible. La más eficaz de todas las cárceles. No tiene barrotes, ni muros, ni guardianes. Solo tiene ideas. Y esas ideas te hacen creer que eres libre. El control más perfecto no se impone con violencia, sino con palabras dulces. Se disfraza de moral, de salvación, de tradición sagrada. Te enseña a amar tus cadenas y a temer el día en que se rompan. Esa fue la obra maestra del poder espiritual. No solo someter cuerpos, sino domesticar almas. Nos enseñaron desde niños que éramos insuficientes, que nacimos en deuda con el universo, que algo en nosotros está roto, defectuoso, culpable desde el inicio, y que solo cumpliendo ciertas reglas, repitiendo ciertas palabras, obedeciendo ciertas autoridades, podríamos ser perdonados. Pero ¿de qué pecado hablaban? Si ni siquiera habíamos vivido. Nos contaron que la libertad era peligrosa, que cuestionar era rebeldía, que pensar por uno mismo era arrogancia. Y así, el alma fue moldeada para la sumisión, para el miedo, para la obediencia ciega. Y no se usaron látigos, se usaron dogmas, versículos, promesas del cielo y amenazas del infierno. Nos hicieron esclavos del espíritu, en nombre de Dios. El Evangelio de Felipe, uno de los textos silenciados de Nag Hammadi, advierte: muchos caminan en la oscuridad sin saber que están ciegos, y si no despiertan, su morada seguirá siendo la noche. Pero la oscuridad no es ausencia de luz, es exceso de mentira, es la saturación de narrativas falsas, que impiden ver lo que siempre ha estado presente. Las religiones, con honrosas excepciones, fueron convertidas en sistemas de control. La fe fue transformada en culpa, la búsqueda interior en sumisión exterior, y lo sagrado se volvió mercancía. Dogmas inamovibles, jerarquías humanas que se proclamaron intermediarios del absoluto. Pero,
¿Cómo puede haber un mediador entre el alma y su origen? Si ambos son lo mismo, el Bhagavad Gita lo enseña con claridad milenaria. El alma es su propio amigo y su propio enemigo. Nadie puede elevarte más que tú mismo, y nadie puede hundirte, excepto tú mismo. Pero en lugar de empoderarnos, se nos instruyó a temer, a esperar redención, a creer que la divinidad era algo que se otorga desde fuera. Y así, se instauró el mayor exilio de todos, el exilio del alma de su propio trono. Nos enseñaron a pedir lo que ya poseíamos, a buscar lo que nunca perdimos, a venerar ídolos de piedra, mientras ignorábamos el fuego vivo del espíritu en nuestro pecho. Las escuelas místicas, los iniciados, los sabios perseguidos, siempre lo supieron. El conocimiento interior es peligroso para quienes viven del control exterior. Por eso fue reprimido. Por eso se quemaron libros. Se persiguieron herejes. Se desmantelaron escuelas de sabiduría ancestral. No por miedo a que la gente muriera, sino por miedo a que despertara. La tabla de Esmeralda lo declara sin ambigüedad. El hombre es imagen del universo, y dentro de él se hallan todas las claves de la creación. ¿Y si eso es verdad? ¿Y si el universo entero está codificado en nuestra conciencia? Entonces, el mayor crimen no fue el pecado original, sino la negación sistemática de nuestra soberanía espiritual. La Cábala lo susurra entre líneas. Cuando el hombre conoce su verdadero nombre, la sombra de los poderes cae. ¿Y cuál es ese nombre? No es una palabra secreta, es la certeza interior, la firme convicción de que tú no eres un reflejo, eres la fuente, eres el Verbo creador, eres el Hijo del Altísimo, y lo eres sin necesidad de pedirlo. Incluso la ciencia moderna comienza a rozar lo sagrado. La física cuántica ha demostrado que el observador altera lo observado, que la conciencia no es un producto del cuerpo, sino la causa primaria de la existencia. ¿Te das cuenta? No eres un accidente biológico. Eres el centro desde el cual el universo se organiza. Pero nos enseñaron a dudar de eso, a vivir esperando aprobación, a renunciar a nuestra voz, a hablar como esclavos espirituales, repitiendo las oraciones que otros escribieron, temiendo las dudas que nacen del alma libre. ¿Y si todo fue una gran mentira? ¿Y si el pecado original no fue comer un fruto, sino creer que estábamos separados de la fuente? Lao Tse, en el Tao Te Ching, deja una advertencia sutil. Cuando el sabio ve la verdad, la sigue en silencio. Cuando el necio la ve, la convierte en doctrina, y la usa como cadenas. No somos esclavos de un destino fijo. Somos esclavos de una percepción distorsionada. La llave no está perdida. Siempre estuvo dentro. Pero nos entrenaron para no buscarla. Nos programaron para sentirnos indignos, para arrodillarnos ante el símbolo, en vez de encarnar su significado, para mirar al cielo pidiendo luz, cuando la antorcha siempre estuvo en nuestra alma. El día que el hombre recuerde su naturaleza divina, el castillo del engaño se derrumbará, y no quedará piedra sobre piedra, porque un ser consciente no puede ser gobernado. No por dogmas, ni por miedos, ni por deidades externas. Ese día, la esclavitud espiritual terminará, y el alma, finalmente, se levantará, no contra nadie, sino hacia sí misma. Capítulo 9. La palabra de los que despertaron. No todos los silencios son ausencia. Algunos son semillas, y otros son puertas. En el desierto, lejos de los templos, donde solo el viento responde, donde el alma se escucha sin el ruido del mundo. La verdad se revela no con palabras, sino con presencia.
Allí es donde nació el verdadero mensaje de los maestros. Allí es donde se gestó la llama, que siglos después fue sofocada por el incienso del poder. La estructura, la interpretación, porque los verdaderos maestros no vinieron a fundar religiones, ni a levantar ídolos, ni a pedir adoración. Vinieron a recordar, a despertar lo que ya ardía, escondido, dormido, latente, en el corazón del ser humano. Jesús no fue el fundador del cristianismo. Fue el espejo que reveló el rostro de Dios en el hombre. No vino a decirnos que éramos indignos, sino a gritarnos, con la fuerza de su silencio y sus parábolas, que el reino de Dios no está allá arriba, sino dentro. El reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Evangelio de Tomás. Pero este mensaje era peligroso, porque un ser que se sabe hijo del Altísimo no necesita mediadores, no puede ser manipulado por el miedo, no puede ser esclavizado por estructuras religiosas. Por eso su enseñanza fue distorsionada, su palabra domesticada, su mensaje censurado. Se nos presentó a un Jesús mártir, pero se ocultó al Maestro interior. Se exaltó su sacrificio, pero se silenció su sabiduría. Se construyó una religión a su nombre, y se olvidó que él hablaba de liberación, no de sumisión. Si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Evangelio de Tomás. Jesús no pedía fe ciega, pedía introspección, despertar, conexión directa con la fuente. Y no estaba solo. Otros maestros, en distintos tiempos y culturas, dijeron lo mismo. Krishna, en el Bhagavad Gita, le dice a Arjuna: el sabio no busca la verdad fuera de sí mismo, pues sabe que el universo entero se refleja en su interior. Lao Tse, en el Tao Te Ching, enseña que el sabio señala el camino sin palabras, el necio se queda mirando el dedo. Buda, al despertar bajo el árbol Bodhi, no fundó una religión, fundó el silencio. Dijo: no creas en algo solo porque lo dice un maestro, ni porque está en un libro sagrado. Cree en lo que has comprobado por ti mismo, desde el silencio del corazón. En todas partes del mundo, en todas las eras, la voz de la verdad ha sido la misma, y siempre ha sido enterrada bajo templos, dogmas, jerarquías. ¿Por qué? Porque un ser que se reconoce como templo es ingobernable, porque cuando el espíritu recuerda quién es, las estructuras de poder se derrumban. Los primeros cristianos, los que caminaban por los márgenes del imperio, sabían esto. Jesús no era para ellos un ídolo, sino un modelo, un reflejo de lo que ellos también eran. Vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo, todos vosotros. Salmo 82, 6. Esa fue la chispa que encendió las persecuciones, no por blasfemia, sino por empoderamiento. El Evangelio de Judas, un texto suprimido por siglos, describe a Jesús enseñando secretos no a las masas, sino a los pocos capaces de comprender. Vosotros pertenecéis a los eones inferiores, pero yo vengo del reino inefable, donde mora la luz que no tiene fin. Este no era un reino geográfico, ni una promesa futura. Era un estado de conciencia, una frecuencia de ser, un nivel vibratorio que no puede alcanzarse desde la fe ciega, sino desde la autoconciencia. Y todos los verdaderos maestros lo sabían. No buscaban seguidores, buscaban despertadores, gente capaz de encenderse por sí misma.
de dejar de repetir, para empezar a recordar. Porque ese es el verdadero mensaje oculto. No necesitas convertirte en algo distinto. Solo necesitas dejar de sostener la ilusión de lo que no eres. Jesús no vino a imponer una doctrina. Vino a disolver el ego, a romper las máscaras, a enseñar con paradojas, con metáforas. Porque la verdad no puede ser impuesta, solo puede ser reconocida. Por eso dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. No por elitismo, sino porque solo el corazón dispuesto puede recibir la verdad, sin destruirla, sin convertirla en dogma. Lao Tse lo dijo de otra forma: el que sabe, no habla. El que habla, no sabe. Porque la verdad no necesita defensa, solo espacio, silencio y una conciencia libre de miedo. Entonces, la pregunta no es si Jesús trajo un mensaje oculto. La verdadera pregunta es: ¿por qué elegimos olvidar? ¿Por qué nos aferramos a la cruz, pero ignoramos la resurrección? ¿Por qué veneramos al Maestro, pero evitamos convertirnos en Él? Quizás porque la cruz es más fácil que el despertar. Porque es más cómodo creer en un Redentor que aceptar la responsabilidad de redimirnos a nosotros mismos. Pero los verdaderos maestros no vinieron a salvarnos. Vinieron a recordarnos que nunca estuvimos perdidos. Capítulo 10. El arte de recordar quién eres. Las estrellas, distantes y silenciosas, nos observan desde hace eones. Testigos eternos de un relato que parece lineal, pero que nunca lo fue. La historia humana no es una línea recta escrita en piedra. Es un río de conciencia, moldeado por pensamientos, emociones, palabras y olvido. Y si fue escrita por la conciencia, también puede ser reescrita. No en libros, no en monumentos, no en museos, sino en ti. En el único lugar donde el pasado, el presente y el futuro coexisten. El ahora. Desde que nacemos, nos enseñan un relato. Nos lo repiten como verdad incuestionable. Eres un ser limitado. Debes ganarte tu valor. El poder está fuera de ti. La historia ya está escrita. Pero nada de eso es cierto. Todo relato impuesto es solo eso. Una historia. Y toda historia puede ser transformada cuando la conciencia que la sostiene despierta. Los sabios lo sabían. Los antiguos lo susurraban. Los iniciados lo vivían. El Evangelio de Tomás, otra vez, guarda la llave. Si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Dentro de ti no está solo la luz. Está el archivo de toda la existencia. Las memorias que preceden al tiempo. La historia no contada. La verdad que nunca se borró. Solo fue velada. Y ahora, en este momento, se abre la posibilidad de recordar. ¿Cómo volver a la conciencia divina? ¿Cómo reescribir la historia que nos contaron? ¿Por la historia que somos? No a través del esfuerzo, no acumulando conocimiento, sino desaprendiendo, vaciándonos, silenciándonos. Lao Tse lo dijo con una belleza inquietante. Para obtener el Tao, vacíate una y otra vez, hasta que quedes con solo lo esencial. Y lo esencial es que tú nunca fuiste una criatura caída. Fuiste, eres y serás una expresión del Uno. Volver a la conciencia divina no es un ascenso hacia algo lejano, es una inmersión profunda en lo que siempre ha estado presente. El alma no debe subir, debe despertar, y cuando lo hace, todo cambia, porque el mundo que percibes
Es un reflejo de la conciencia que lo observa. Hermes Trismegisto lo enseñó hace milenios. Tal como el hombre imagina en su corazón, así es su destino. Entonces, si la mente crea, y si el corazón vibra con cada pensamiento, la historia del mundo no está escrita en mármol, sino en intención. Y al cambiar la intención, cambiamos la historia. Pero esto requiere un acto profundo, no externo, no visible, sino radicalmente interno. Soltar el victimismo, dejar de repetir el relato de la caída, dejar de pedir perdón por existir, y asumir la autoría de la creación. Volver a la conciencia divina es regresar al instante donde todo comenzó. El presente es ver el ahora como lo que realmente es. La grieta en el tiempo, por donde la eternidad entra. El umbral entre la ilusión y la verdad. La oportunidad perpetua de despertar. Pero hay un precio. Y no es dolor. No es esfuerzo. Es renuncia. Renunciar al yo que se aferra. Renunciar al miedo. Renunciar a la historia que contaste sobre ti mismo. Renunciar a la culpa que otros te inculcaron. Renunciar a todo lo que no nace de tu espíritu, sino de tu programación. Porque solo en ese vacío puede florecer lo real. Los mayas lo sabían. En el Popol Vuh, los primeros hombres eran de luz, capaces de ver más allá del tiempo. Pero su poder fue velado por los dioses, porque veían demasiado. ¿Y si esa veladura fue el ego? ¿Y si el castigo no fue impuesto, sino elegido por la conciencia, para poder recordar su luz en medio de la oscuridad? Entonces no hay exilio, solo sueño. Y ahora, el momento del despertar. Cada vez que un ser humano recuerda su divinidad, una grieta se abre en el muro del engaño colectivo, y por esa grieta entra la luz. La historia que vivimos fue creada por el olvido, pero la que viene puede ser creada por el recuerdo, porque tú no eres el resultado de la historia. Eres el autor que olvidó que podía escribir. Jesús lo dijo sin ambigüedades. En verdad os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esta montaña, muévete, y se movería. No hablaba de geografía, hablaba de conciencia, de vibración, de certeza interna, de la capacidad del alma humana, de reconfigurar la realidad, cuando deja de temer su propio poder. Entonces, la pregunta final no es una teoría, es un desafío. ¿Estás dispuesto a recordar quién eres? ¿Estás listo para dejar de vivir una historia escrita por otros? ¿Estás preparado para mirar al espejo y ver a Dios en tus propios ojos? Porque ese es el final del viaje. Descubrir que no había viaje, solo un círculo. Y en el centro, tú. El principio era el verbo eras tú, y tú has vuelto a hablar. Epílogo, el fuego que siempre estuvo encendido, ahora que las palabras han sido pronunciadas, y el silencio las ha abrazado, todo vuelve al origen, no a un lugar, no a un tiempo, sino a ti, porque este no fue un audiolibro para enseñarte nada nuevo, fue un viaje hacia lo que ya sabías. Pero habías olvidado. Cada frase, cada pausa, cada imagen encendida en tu mente, ha sido una antorcha sostenida por siglos. Una voz que no muere. Un eco de la divinidad que nunca se fue. Y si en algún momento algo dentro de ti tembló, si una palabra tocó una fibra antigua, si sentiste que algo se encendía, entonces es porque nunca estuvo apagado. La chispa siempre estuvo ahí, esperando, pacientemente, como espera la semilla al sol, como espera el espíritu al alma que decide recordar. Este viaje no termina aquí.
Esto no ha sido un punto final, sino un portal hacia una nueva forma de mirar, de respirar, de vivir. Ya no eres el mismo, y no porque hayas cambiado, sino porque te has reencontrado. Has caminado por las sombras del engaño, has cruzado los velos del olvido, y ahora sabes que la divinidad no está en los templos, ni en los cielos lejanos, sino en tu voz, en tu mirada, en tu presencia. Así que ahora, con esta luz renovada, con esta conciencia encendida, te invitamos a llevar esta llama más lejos. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Este es un espacio sagrado para almas que, como tú, no buscan seguir, sino despertar. Dale me gusta a este video si algo de lo que escuchaste tocó tu alma. Ese gesto, aunque simple, nos ayuda a que esta verdad llegue a más corazones dormidos. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que expandirá tu conciencia. Comparte este audiolibro con quienes sientas que están listos para recordar, con quienes llevan la chispa, aunque aún no hayan visto la llama, porque juntos podemos encender un fuego que ni el olvido, ni el miedo, ni el poder podrán apagar. Este es el momento, este es tu despertar, y si has llegado hasta aquí, es porque siempre lo supiste. Gracias por permitirnos caminar contigo. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por recordar. Nos vemos en el siguiente viaje, pero esta vez, con los ojos del alma abiertos, porque el fuego sagrado ya está ardiendo, y eres tú.